La rutina diaria en el hospital se había convertido en un ciclo monótono que me alejaba de mi esposo. Las largas horas de cirugía y las emergencias constantes dejaban poco espacio para la intimidad. Los pasillos del hospital, con su incesante ir y venir de enfermeras y médicos, se sentían más como una prisión que como un lugar de trabajo. La presión era palpable y cada día se hacía más difícil encontrar un momento para respirar. En medio de esta vorágine, un nuevo colega llegó al equipo. Era un cirujano joven con una energía contagiosa que iluminaba incluso los días más grises. Desde el primer momento en que cruzamos miradas, algo cambió en mí. Su presencia era un soplo de aire fresco entre el estrés del quirófano y las interminables reuniones. Comenzamos a trabajar juntos en algunas cirugías complejas, y cada vez que nuestras manos se encontraban al pasar instrumentos, una chispa recorría mi cuerpo. Las conversaciones durante el almuerzo en la cafetería del hospital eran breves pero significativas. Hablábamos sobre técnicas quirúrgicas, pero también compartíamos fragmentos de nuestras vidas personales. Él mencionó su reciente mudanza a Valencia y cómo le costaba adaptarse a la ciudad. En esos momentos me sentía escuchada y comprendida como no lo había estado en mucho tiempo. El contraste entre nuestra conexión profesional y mi vida personal se volvía cada vez más evidente. A menudo pensaba en mis noches solitarias en casa, esperando que mi esposo volviera del trabajo para compartir una cena fría y conversaciones superficiales. La distancia emocional crecía entre nosotros mientras yo buscaba algo más profundo. Un día, después de una larga jornada, decidimos tomar un café juntos fuera del hospital. La brisa marina acariciaba nuestras caras mientras hablábamos sobre las fallas que se acercaban. Él compartió historias sobre sus primeras impresiones de la ciudad, el olor a pólvora, los colores vibrantes de las fallas y la deliciosa paella que había probado en una pequeña taberna cerca del puerto. Sus ojos brillaban al describirlo todo, y no pude evitar sentirme atraída por su entusiasmo. A medida que avanzaba la conversación, noté que él también parecía estar buscando algo. Sus palabras revelaban insatisfacción con su vida actual, hablaba de sueños no cumplidos y de la presión por destacar en un entorno tan competitivo como el nuestro. Esa vulnerabilidad resonó en mí, ambos estábamos atrapados en un sistema que nos exigía más de lo que podíamos dar. La conexión emocional crecía silenciosamente entre nosotros, alimentada por las confesiones compartidas durante esos breves momentos fuera del quirófano. Sin embargo, sabía que cada instante estaba cargado de riesgo, mis pensamientos volvían constantemente a mi matrimonio y a la culpa que comenzaba a asomarse. Una tarde particularmente agobiante tras una serie de cirugías complicadas, él me miró fijamente mientras tomábamos café. A veces siento que estoy perdiendo el rumbo, dijo con sinceridad. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, también me sentía perdida. Mientras regresábamos al hospital, nuestros dedos rozaron accidentalmente al pasar por la puerta del ascensor. Fue solo un instante, pero dejó una sensación electrizante en el aire. Esa noche volví a casa sintiéndome inquieta, la idea de esa conexión prohibida me mantenía despierta. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y sonrisas cómplices durante las pausas para el café. La tensión era palpable, ambos sabíamos que estábamos cruzando límites invisibles pero peligrosos. La culpa se mezclaba con la emoción cada vez que trabajábamos juntos. Pasaron varias semanas antes de que tuviéramos otra oportunidad para hablar con sinceridad sobre nuestras vidas personales fuera del trabajo. En una fiesta de bienvenida para nuevos empleados organizada por el hospital, nos encontramos apartados en un rincón poco iluminado del salón donde las risas resonaban a nuestro alrededor. La música sonaba alegremente mientras los colegas celebraban nuevas incorporaciones al equipo médico. En ese ambiente festivo lleno de luces brillantes y risas despreocupadas, nos encontramos hablando sobre nuestros sueños perdidos nuevamente. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tomáramos decisiones diferentes?, preguntó él con voz baja pero firme. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y temor, era evidente que ambos estábamos cuestionando nuestras elecciones pasadas. Mientras las luces parpadeaban alrededor nuestro, nos acercamos lentamente uno al otro hasta perderse el espacio entre nosotros por completo. Nuestros labios se encontraron suavemente en ese rincón apartado donde nadie podía vernos ni juzgarnos. Ese beso fue un giro inesperado,
aunque breve e inocente, trajo consigo una marea abrumadora de emociones ocultas desde hacía tiempo dentro de mí. La confusión creció rápidamente. ¿Qué significaba esto? ¿Qué implicaciones tendría para mi matrimonio? Al separarnos sentí como todo lo construido hasta ese momento comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. La decisión estaba hecha, había cruzado una línea invisible hacia lo desconocido sin saber hacia dónde me llevaría esa elección impulsiva. Volví a casa esa noche sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros. La realidad golpeó con fuerza cuando vi a mi esposo esperando pacientemente por mí en nuestra sala vacía. Su mirada reflejaba preocupación mientras preguntaba sobre mi día sin saber lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. La confusión creció con cada día que pasaba. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente entre dos mundos opuestos, uno lleno de deberes familiares y otro lleno de promesas no cumplidas junto a alguien más. La vida continuó su curso habitual mientras yo luchaba internamente con esta nueva realidad. Cada encuentro con él aumentaba la tensión dentro mío mientras trataba desesperadamente mantener todo bajo control sin dejarme arrastrar por los sentimientos encontrados. Sin embargo, sabía muy bien que este juego peligroso no podría durar para siempre. Tarde o temprano tendría que tomar una decisión crucial sobre qué camino seguiría adelante sin dejar atrás lo esencial, mi identidad personal frente al deber familiar impuesto por años. El día transcurrió con la habitual rutina del hospital. Las luces fluorescentes iluminaban el pasillo, y el sonido constante de las máquinas llenaba el aire. Cada vez que cruzaba miradas con él, una mezcla de nerviosismo y emoción se apoderaba de mí. El peso de mis decisiones se hacía más palpable con cada instante que compartíamos en la sala de operaciones. La cafetería del hospital era un refugio en medio del caos. Era un espacio donde los rostros cansados se mezclaban con el aroma del café y la comida rápida. Un día, mientras revisaba unos informes en una mesa apartada, lo vi entrar. Su presencia iluminó el ambiente gris que me rodeaba. Se acercó y mi corazón latía más rápido. ¿Te importa si me siento?, preguntó con una sonrisa que parecía sincera. Asentí sin poder evitarlo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si nos conociéramos desde hace años. Hablamos sobre casos complejos, pero también compartimos anécdotas personales que revelaban nuestras frustraciones en el trabajo y anhelos no cumplidos en la vida. Era refrescante poder abrirme a alguien sin filtros. Mientras hablábamos, la presión del entorno profesional parecía desvanecerse. La culpa por lo que estaba sucediendo en mi vida personal se tornó menos pesada por un instante. A medida que nuestras risas resonaban entre las mesas, algo cambió en el aire, una chispa inconfundible nos envolvió. De repente, en un impulso incontrolable, me acerqué a él. Nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, como si el mundo a nuestro alrededor se detuviera por un segundo. La realidad regresó rápidamente, la culpa me invadió al darme cuenta de lo que había hecho. Esto no debería haber pasado, dije casi en un susurro, sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Lo sé, respondió él con una mirada seria, pero no puedo evitarlo. Las palabras flotaron entre nosotros como una nube pesada. Ambos éramos conscientes de las consecuencias de este instante prohibido, sin embargo, la conexión emocional era innegable y poderosa. Volvimos al trabajo después de aquel encuentro cargado de emociones contradictorias. Las horas pasaron lentamente mientras intentaba concentrarme en mis pacientes y las tareas diarias. Pero su imagen seguía presente en mi mente, su risa resonaba como un eco sutil que no podía ignorar. Días después, volvimos a encontrarnos en la misma cafetería durante un descanso breve entre cirugías. La tensión era palpable, ambos sabíamos que había algo más entre nosotros ahora. La conversación continuó ligera al principio, pero pronto se tornó más profunda. ¿Alguna vez has pensado en lo que quieres realmente?, me preguntó él mientras tomábamos café. Su pregunta me hizo reflexionar sobre mi vida y las decisiones tomadas hasta ahora. Había estado tan atrapada en mis responsabilidades familiares y profesionales que había olvidado lo que significaba desear algo para mí misma. A veces creo que he perdido parte de mí, respondí sinceramente. El trabajo es absorbente y mi matrimonio no es lo que solía ser.
Él asintió comprensivamente, sus ojos reflejando una comprensión profunda de mis palabras. La conversación nos llevó a compartir confidencias sobre nuestras vidas personales, sueños olvidados y caminos elegidos por obligación más que por deseo propio. Cada palabra intercambiada parecía crear un vínculo más fuerte entre nosotros. Sin embargo, cada rayo de conexión estaba envuelto en sombras de culpa e incertidumbre sobre lo correcto o incorrecto de nuestra relación secreta. Era como estar atrapada entre dos mundos, uno lleno de deberes familiares y otro lleno de posibilidades inexploradas. Los días pasaron y cada encuentro se tornó más complicado, los momentos robados eran cada vez más intensos pero también cargados de miedo a ser descubiertos por nuestros compañeros o por aquellos a quienes debíamos lealtad. Una tarde, mientras revisábamos unos expedientes juntos en su oficina, sentí como nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo documento sobre una cirugía complicada programada para el día siguiente. Aquella simple interacción encendió una chispa familiar, miradas furtivas se cruzaron antes de que pudiera contenerme nuevamente. Consciente del riesgo involucrado, decidí dar un paso atrás para evaluar mis sentimientos y las implicaciones futuras de nuestra relación secreta. El dilema interno crecía. ¿Valía la pena arriesgar mi matrimonio por esta conexión emocional tan intensa? Pero esa noche no pude evitar pensar en él, su risa resonaba dentro mío como un eco persistente mientras miraba hacia el horizonte desde mi ventana con vistas a Valencia iluminada por las luces nocturnas. Las fallas estaban cerca, los preparativos llenaban la ciudad con promesas efímeras de alegría y celebración. El día siguiente trajo consigo nuevas tensiones laborales y momentos robados llenos de miradas cómplices entre cirugías y consultas médicas. Cada interacción era como caminar sobre hielo fino mientras luchábamos contra nuestros propios deseos reprimidos. La presión aumentaba conforme pasaban los días. Ambos sabíamos que estábamos navegando aguas peligrosas sin ningún tipo de mapa o guía claro hacia dónde nos dirigíamos realmente. Una mañana particularmente agitada tras una serie de emergencias quirúrgicas consecutivas, decidí buscarlo nuevamente para hablar honestamente sobre lo sucedido hasta entonces. Necesitábamos aclarar qué significaba todo esto para nosotros antes de perder el control completamente o sucumbir a esta atracción prohibida sin rumbo claro ni propósito definido. Al entrar a su oficina encontré su mirada fija fuera del ventanal hacia la ciudad bulliciosa bajo nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas paralelas tan distintas pero tan similares al mismo tiempo. Fue entonces cuando comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer instante casual hasta este punto crítico donde todo podría cambiar irrevocablemente si decidíamos seguir adelante juntos o poner fin a esta historia antes de comenzar verdaderamente. La fiesta de bienvenida para los nuevos empleados se celebraba en un salón del hospital, decorado con globos y luces que parpadeaban suavemente. La música de fondo creaba un ambiente festivo, pero yo me sentía atrapada entre la alegría superficial y la creciente tensión que habitaba en mi interior. Cada risa resonante a mi alrededor parecía burlarse de mis conflictos internos. Me movía entre las conversaciones, sonriendo y asintiendo, pero mi mente estaba lejos de allí, enfocada en el nuevo colega que había cambiado mi perspectiva sobre lo que significaba la conexión emocional. Mientras observaba a los demás disfrutar, recordé cómo nuestra relación había evolucionado desde aquel primer encuentro hasta este momento lleno de promesas y también de peligros. La culpa se arremolinaba en mi pecho al pensar en mi esposo, quien seguramente estaría en casa preparándose para una cena que jamás llegaría a ser. La distancia entre nosotros se hacía más palpable con cada día que pasaba. De repente lo vi al otro lado del salón. Su risa era contagiosa y su presencia iluminaba el ambiente. Caminé hacia él sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Cómo te sientes en tu primer día aquí?, le pregunté, intentando romper el hielo mientras me acercaba. Es abrumador, respondió con una sonrisa genuina. Pero ver a todos estos nuevos rostros me hace sentir esperanzado. Sus ojos brillaban con un matiz que me hizo olvidar por un momento mis preocupaciones. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartiendo anécdotas sobre nuestros primeros días en el hospital y las peculiaridades del personal. Sin embargo, bajo esa superficie amable, había un entendimiento tácito de que ambos estábamos buscando algo más profundo. A medida que avanzaba la noche nos encontramos más cerca el uno del otro, como si una fuerza invisible nos atrajera hacia un rincón apartado del salón donde la música se desvanecía en un murmullo distante.
Allí, entre sombras y luces tenues, nuestras miradas se encontraron con una intensidad abrumadora. En ese instante fugaz, el mundo exterior desapareció. Nuestros labios se encontraron por primera vez, fue un roce suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí. La realidad regresó rápidamente como un golpe frío, sabía que esto no era solo un desliz momentáneo sino una decisión que cambiaría todo lo que había construido hasta ahora. Esto no debería estar pasando, murmuré mientras me alejaba ligeramente sintiendo el peso de mis palabras. Él asintió lentamente, su expresión reflejando tanto deseo como confusión. Lo sé, respondió con sinceridad. Pero no puedo evitarlo. El resto de la noche pasó como un borrón, las risas y las conversaciones se volvieron ecos lejanos mientras mi mente giraba en torno a lo sucedido. Sabía que debía tomar una decisión pronto, seguir adelante significaría arriesgarlo todo. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en la cocina con una copa de vino servida para ambos. La calidez del hogar contrastó dolorosamente con el frío desasosiego que llevaba dentro. Conversamos sobre trivialidades mientras él me miraba con amorosa expectativa, sin embargo, yo estaba distante, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes de su sonrisa y nuestro beso danzaban detrás de mis párpados cerrados como sombras inquietantes. El día siguiente sería igual de complicado, el hospital esperaba con sus exigencias diarias y yo debía enfrentar al colega nuevamente. La presión aumentó cuando llegó la mañana siguiente, cada paso hacia el hospital parecía más pesado que el anterior. Las conversaciones cotidianas estaban teñidas por la tensión subyacente entre nosotros dos. Mientras operábamos juntos esa semana, cada mirada furtiva parecía cargar un significado oculto, cada toque accidental encendía llamas internas difíciles de controlar. El ambiente profesional seguía siendo tenso, los murmullos sobre los nuevos empleados llenaban los pasillos mientras intentábamos mantener las apariencias intactas frente a nuestros colegas. Sin embargo, había momentos donde nuestras manos se rozaban al pasar instrumentos, o donde nuestras miradas se cruzaban durante breves segundos cargados de significado. Una tarde decidimos salir a tomar café juntos después del turno, necesitábamos hablar sin las interrupciones constantes del trabajo diario. La cafetería del hospital era un refugio temporal donde podíamos ser simplemente dos personas buscando respuestas sobre lo inexplicable entre nosotros. Esto es complicado, dije finalmente mientras removía mi café sin mirar hacia él directamente. Lo sé, respondió él suavemente. Pero siento algo real contigo. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando en la distancia. Deseaba creerle pero también temía lo que eso significaría para mí y para mi vida actual. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y confesiones sinceras sobre nuestras vidas personales. Sueños olvidados y anhelos reprimidos salieron a relucir mientras compartíamos historias sobre nuestra infancia y aspiraciones profesionales. Sin embargo, cada palabra también traía consigo una carga emocional creciente. Cada confidencia profundizaba nuestra conexión pero también intensificaba el dilema moral al que me enfrentaba cada día más intensamente. Al salir de la cafetería esa tarde sentí cómo la decisión pesaba aún más sobre mis hombros. ¿Debía seguir explorando esta conexión o cortar los lazos antes de perderme por completo? La incertidumbre era angustiante pero inevitablemente cautivadora. La semana transcurrió entre operaciones exitosas y momentos robados donde nos permitíamos soñar juntos aunque fuera por breves instantes antes de regresar a la realidad aplastante que nos rodeaba constantemente. Un día después en quirófano durante una cirugía particularmente complicada sentí como su mano buscó la mía por debajo del campo estéril justo antes de iniciar el procedimiento crítico. Esa conexión momentánea fue suficiente para recordarme lo lejos que habíamos llegado desde nuestro primer encuentro casual hasta este punto lleno de implicaciones emocionales complejas e ineludibles. Había llegado al límite. Ya no podía ignorar los sentimientos ni las consecuencias potenciales si decidíamos continuar esta relación secreta tan intensa como peligrosa. La tarde había caído sobre Valencia, y el bullicio del hospital se había reducido a un murmullo lejano. Me encontraba en la cafetería, sentada frente a una taza de café que ya no estaba caliente. A mi lado, él miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. La luz del atardecer iluminaba su rostro de una manera que me hizo sentir una mezcla de ternura y ansiedad.
Era el momento perfecto para profundizar en lo que realmente significaba nuestra conexión. ¿Te has dado cuenta de cómo todo parece tan diferente aquí?, pregunté, intentando romper el silencio que se había vuelto pesado. Él asintió lentamente como si cada palabra tuviera un peso especial. Sí, a veces siento que este lugar es un laberinto donde todos estamos atrapados, respondió con un tono melancólico. Las palabras resonaron en mí. Cada uno de nosotros lidiaba con nuestras propias luchas internas, pero había algo más profundo en su mirada que me decía que él también anhelaba algo más allá de lo profesional. Sin pensarlo dos veces, decidí abrirme. Mi matrimonio ha sido complicado últimamente, confesé, sintiendo cómo la vulnerabilidad se apoderaba de mí. A veces pienso si realmente estoy viviendo o simplemente existiendo. Él giró su cabeza hacia mí, y su mirada se intensificó. No eres la única, dijo con sinceridad. He estado sintiéndome igual. Este trabajo consume todo y nos aleja de lo que realmente queremos. Esa conversación fue un punto de inflexión. Compartimos confidencias sobre nuestras vidas personales, las expectativas familiares, las frustraciones laborales y los sueños olvidados. En cada palabra, sentía como la distancia entre nosotros se desvanecía lentamente. El reloj marcaba las 8 cuando decidimos salir del hospital después de un largo día. La brisa marina acariciaba nuestras caras mientras caminábamos hacia el coche. En ese momento, no pensé en las consecuencias ni en el riesgo, solo deseaba disfrutar de esa conexión tan intensa. ¿Qué te parece si cenamos juntos?, le propuse casi sin darme cuenta. Se detuvo y me miró a los ojos, como si estuviera evaluando la situación antes de responder. Me encantaría, dijo finalmente con una sonrisa que iluminó su rostro. La cena fue una mezcla perfecta entre risas nerviosas y momentos profundos donde compartimos anécdotas sobre nuestra infancia y las decisiones que nos llevaron hasta allí. El restaurante estaba lleno de familias disfrutando de paella y vino, el ambiente vibrante contrastaba con la seriedad de nuestra conversación. No puedo creer cuánto tiempo hemos perdido hablando solo del trabajo, comenté mientras tomábamos un sorbo de vino tinto. Él sonrió y levantó su copa como si brindara por algo más grande que nosotros mismos. A partir de ahora quiero ser parte de tu vida fuera del quirófano. La noche avanzó rápidamente entre conversaciones sinceras y risas cómplices. Cuando finalmente salimos del restaurante, el aire fresco nos envolvió como una manta cálida. ¿Te gustaría dar un paseo por la playa?, sugirió él con una chispa en los ojos. Caminar junto al mar era liberador, cada ola rompía contra la orilla como si limpiara nuestras preocupaciones momentáneamente. Sin embargo, también traía consigo un recordatorio constante sobre lo prohibido de nuestra situación. Al llegar a un rincón apartado donde las luces del paseo marítimo apenas llegaban, me detuve y lo miré fijamente a los ojos. La tensión era palpable, ambos sabíamos lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pasamos la noche juntos allí mismo, hablando sobre nuestros sueños perdidos y esperanzas futuras bajo el cielo estrellado. La conexión emocional se intensificó hasta convertirse en algo ineludible, no podía evitarlo más tiempo. Cuando nuestros labios se encontraron al final del paseo, fue como si todo lo demás desapareciera por completo, las responsabilidades laborales, el matrimonio vacilante, solo quedábamos nosotros dos en ese instante perfecto pero peligroso. Finalmente regresamos al coche sin haber resuelto nada sobre nuestro futuro pero llenos de emociones contradictorias, felicidad por esa conexión inesperada y miedo por lo que podría significar para nuestras vidas personales. Mientras conducía hacia mi casa, la realidad comenzó a hundirse en mí como una piedra pesada en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? La culpa comenzaba a asomarse entre mis pensamientos, sabía que esto no podía continuar sin repercusiones serias. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión, su expresión era distante pero familiar al mismo tiempo. Intenté actuar con normalidad mientras me quitaba los zapatos y me dirigía hacia él. ¿Dónde has estado?, preguntó sin apartar la mirada de la pantalla. En el hospital, hubo mucho trabajo hoy, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. Él asintió sin decir nada más, parecía sumido en sus propios pensamientos también.
Esa noche intenté dormir, pero mi mente seguía dando vueltas alrededor del nuevo giro que había tomado mi vida. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por esta conexión? El día siguiente llegó como un torrente lleno de incertidumbre. Cada vez que veía a mi colega sentía esa mezcla entre emoción y temor latente por ser descubiertos. El hospital seguía siendo nuestro refugio secreto donde podíamos compartir miradas cargadas de significado e insinuaciones sutiles mientras tratábamos de mantener nuestras vidas separadas como si nada hubiera cambiado realmente. Sin embargo, sabía muy bien que estábamos jugando con fuego. Cada encuentro reforzaba mis sentimientos hacia él, pero también aumentaba el riesgo potencial para ambos lados. Nuestro matrimonio e incluso nuestras carreras profesionales estaban ahora amenazados por esta relación secreta e intensa. Cada día se volvía más difícil mantener las apariencias mientras luchábamos contra nuestros propios demonios internos y externos. La visita de mi viejo amigo llegó como un soplo de aire fresco en medio de la tormenta que había desatado mi vida. Nos conocíamos desde la universidad, y aunque nuestras trayectorias habían tomado rumbos diferentes, siempre había algo reconfortante en su presencia. Durante años compartimos risas y sueños, pero la realidad nos separó. Ahora, al verlo en el café del hospital, una oleada de nostalgia me invadió. Él no tardó en notar el cambio en mí. Mientras tomábamos un café, sus ojos se posaron en los míos con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Cómo va todo?», preguntó con una sonrisa que intentaba ocultar su inquietud. «Todo bien», respondí, aunque las palabras me sonaron vacías. La verdad era que mi vida se sentía como un rompecabezas incompleto. «¿Y tu esposo, cómo está?». La pregunta era directa, pero no pude evitar sentir que había más detrás de sus palabras. «Bien, ocupado con el trabajo», murmuré, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. La conversación continuó, pero cada respuesta que daba me alejaba más de la imagen idealizada que había construido sobre mi vida. A medida que hablábamos, recordé los momentos compartidos con él y lo mucho que había cambiado desde aquellos días despreocupados. La risa se volvió un eco lejano cuando mis pensamientos regresaron a la realidad de mis decisiones actuales. El encuentro terminó abruptamente cuando mi colega apareció por el café. Su mirada se encontró con la mía y pude ver un destello de celos en su expresión. Nunca habíamos hablado abiertamente sobre lo que sentíamos el uno por el otro fuera del ambiente clandestino del hospital. Sin embargo, aquel instante revelador dejó claro que ambos éramos conscientes de lo que estaba en juego. Al regresar al quirófano, el peso del secreto se volvió aún más agobiante. Las horas pasaban lentamente mientras realizábamos procedimientos quirúrgicos rutinarios. Cada corte del bisturí parecía resonar como un recordatorio de mis elecciones equivocadas. Mi mente divagaba entre recuerdos felices y la realidad desgarradora a la que me enfrentaba. Un día particularmente estresante, durante una pausa en el trabajo, decidí buscar refugio en la cafetería nuevamente. La necesidad de hablar con él era abrumadora. Necesitaba aclarar lo que realmente sentía antes de seguir adelante o retroceder definitivamente. Cuando finalmente nos encontramos a solas en una mesa apartada, las palabras parecían escapar de mis labios como si fueran aves asustadas volando lejos antes de ser atrapadas nuevamente por la realidad. «¿Qué estamos haciendo?», le pregunté finalmente, sintiendo como cada sílaba pesaba como plomo. «No sé», respondió él sinceramente, «pero esto es real para mí». Sus ojos reflejaban una mezcla de inseguridad y deseo genuino. La conversación se tornó profunda rápidamente, compartimos miedos y anhelos ocultos bajo capas de profesionalismo durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, cada confesión se sentía como un paso hacia un abismo desconocido. La presión del trabajo seguía aumentando, los turnos eran agotadores y las expectativas nunca disminuían. A menudo me encontraba atrapada entre dos mundos, el hogar donde debía ser esposa y el hospital donde deseaba ser más que solo una cirujana competente. Aquel viejo amigo seguía apareciendo en mis pensamientos, sus palabras resonaban con claridad cada vez que me encontraba frente a decisiones difíciles. «No te olvides de ti misma». Sentí como esa frase se convertía en un mantra doloroso mientras reflexionaba sobre mi matrimonio y mis deseos reprimidos. Con cada día que pasaba sin tomar decisiones claras, el peso emocional aumentaba hasta volverse casi insoportable. En casa, las conversaciones con mi esposo eran superficiales,
Él no parecía notar nada extraño en mí o tal vez simplemente estaba demasiado sumido en su propio mundo para darse cuenta del abismo entre nosotros. Una noche decidí salir a caminar por las calles iluminadas de Valencia para despejarme. El aroma a paella flotaba por el aire mientras pasaba junto a restaurantes llenos de vida y risas ajenas. Recordé las fallas, aquellas fiestas donde todo parecía explotar en colores vibrantes y alegría desbordante. En contraste, mi corazón estaba lleno de sombras y dudas. Volví al hospital al día siguiente sintiéndome más perdida que nunca. Tenía claro lo mucho que apreciaba al nuevo colega, sin embargo, también sabía que no podía seguir así indefinidamente sin enfrentar las consecuencias. Durante una reunión crítica del equipo médico esa mañana, noté cómo él no podía apartar los ojos de mí mientras discutíamos casos complejos frente a nuestros compañeros. Había algo intenso entre nosotros, una conexión palpable aunque silenciosa. Al final del día decidí buscarlo nuevamente para hablar sobre nuestra situación antes de tomar cualquier decisión drástica. Necesitaba saber si él también estaba dispuesto a arriesgarlo todo por este sentimiento creciente entre nosotros o si sería mejor dar marcha atrás antes de perderlo todo. Cuando finalmente nos encontramos en un rincón apartado del hospital tras horas agotadoras, su expresión era seria pero abierta a escucharme. «¿Qué piensas hacer?», preguntó con voz baja pero firme. «Debo saber si esto es real para ti», respondí con sinceridad mientras sentía cómo los latidos acelerados marcaban el ritmo del momento crucial entre nosotros. Su respuesta fue clara: «Lo es, quiero algo más contigo». Las palabras cayeron como piedras pesadas entre nosotros. Ese deseo compartido era tanto liberador como aterrador. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a hablar sobre lo siguiente, los pasos necesarios hacia adelante, un excompañero apareció inesperadamente detrás de nosotros con una mirada inquisitiva y sospechosa en su rostro. La tensión llenó el aire instantáneamente mientras nuestras miradas se cruzaban brevemente antes de volvernos hacia él. El momento perfecto se desvaneció ante mis ojos mientras me daba cuenta del riesgo inminente al cual estábamos expuestos. La posibilidad de ser descubiertos ahora era real y tangible, no podía ignorarlo ni evitarlo más tiempo. Las decisiones debían tomarse pronto o podríamos perderlo todo: nuestro trabajo, nuestra conexión e incluso nuestras vidas personales tal como las conocíamos hasta ahora. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las ventanas del hospital, iluminando los pasillos con un brillo que parecía burlarse de mi confusión interna. Mientras caminaba hacia la sala de cirugía, cada paso resonaba en mi mente como un eco de mis decisiones. La conversación de la noche anterior aún pesaba sobre mí. El colega había dejado claro que sus intenciones eran serias, y eso me hizo cuestionar todo lo que había construido en mi vida. La rutina diaria seguía su curso. Los pacientes llegaban y los informes se acumulaban. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con él, una chispa de inquietud me recorría el cuerpo. «¿Qué harás?», me preguntaba en silencio mientras revisaba las notas de un paciente. La idea de dejarlo todo atrás era aterradora, pero la posibilidad de seguir adelante con esta relación secreta también lo era. Durante el almuerzo nos encontramos en la cafetería, un lugar bullicioso donde las conversaciones se entrelazaban como hilos en una tela. La tensión entre nosotros era palpable. Él sonrió con complicidad mientras yo intentaba mantener la compostura. «¿Has pensado en lo que hablamos?», preguntó, su voz apenas audible entre el murmullo. «No puedo», respondí rápidamente sintiendo una mezcla de culpa y deseo. «No puedo arriesgarlo todo por algo incierto». Él asintió lentamente, pero su mirada reveló que no estaba dispuesto a rendirse. «Entiendo tus miedos», dijo, «pero no quiero ser solo un secreto». Sus palabras resonaron en mí como un mantra repetido sin cesar. El día avanzó y la presión aumentó. Una parte de mí anhelaba la conexión emocional que habíamos encontrado juntos, otra parte sabía que debía mantener mi vida personal separada del trabajo. Sin embargo, esa separación se volvía cada vez más difusa. En medio de esta tormenta interna, me topé con un excompañero durante una ronda por el hospital. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. Había algo en su actitud que sugería que sospechaba algo más profundo detrás de mi comportamiento habitual. «Te veo diferente», comentó con una sonrisa burlona. «¿Todo bien en casa?». La pregunta me golpeó como un balde de agua fría.
¿Cómo podía responder a eso? Intenté sonreír y cambiar de tema, pero su mirada persistente me seguía mientras me alejaba. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi salón vacío, reflexioné sobre mis opciones. La vida que había llevado hasta ahora parecía desmoronarse a mi alrededor, lo que una vez fue sólido ahora era frágil e incierto. La lejanía emocional con mi esposo se hacía más evidente cada día y cada vez más difícil ignorar las señales. El teléfono vibró junto a mí, era un mensaje del colega, ¿podemos hablar? Necesito saber qué piensas. Un nudo se formó en mi estómago al leer sus palabras. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, no podía seguir así indefinidamente. Al día siguiente decidí encontrarme con él después del trabajo en un parque cercano al hospital. El lugar estaba lleno de vida, niños jugando, parejas paseando y ancianos sentados en bancos disfrutando del sol valenciano. Todo parecía tan normal mientras yo luchaba con mis pensamientos. Cuando finalmente nos encontramos bajo la sombra de un árbol frondoso, el aire estaba cargado de expectativas no expresadas. Él tomó mis manos entre las suyas y miró directamente a mis ojos. Había sinceridad allí que resultaba difícil ignorar. Quiero ser parte de tu vida, dijo sin rodeos. No solo un secreto. Su declaración resonó dentro de mí como una campana sonando al amanecer. Pero, ¿qué hay del riesgo, de nuestras vidas actuales? El miedo se apoderó momentáneamente de mis palabras, sabía lo que estaba arriesgando al considerar esto seriamente. Lo sé, respondió él con firmeza, pero si no tomamos riesgos ahora, ¿cuándo lo haremos? Sus ojos reflejaban una mezcla desesperada y esperanzadora, era evidente que ambos estábamos atrapados entre el deber y el deseo. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos, sentí como las barreras comenzaban a desmoronarse lentamente entre nosotros. Era liberador compartir esos pensamientos ocultos, pero también aterrador pensar en lo que significaría dar ese paso hacia adelante. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a vislumbrar una posible solución a nuestra situación complicada, vi a lo lejos a alguien acercándose hacia nosotros. Era el excompañero nuevamente, esta vez acompañado por otros colegas del hospital. Mi corazón se aceleró al darme cuenta del peligro inminente, si nos veían juntos aquí. Debemos irnos, murmuré rápidamente mientras soltaba sus manos y trataba de actuar natural ante la inminente llegada del grupo. ¿Por qué?, preguntó el confundido mientras observaba cómo me ponía nerviosa ante la situación. No hay tiempo para explicaciones, respondí casi suplicante mientras comenzábamos a alejarnos rápidamente del camino visible hacia ellos. A medida que nos movíamos hacia otro lado del parque para evitar ser vistos por los demás médicos y enfermeras del hospital, sentí como la presión aumentaba nuevamente sobre mis hombros. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y cada decisión podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El excompañero pasó junto a nosotros sin notar nada extraño, aunque su mirada inquisitiva aún me perseguía como una sombra oscura detrás mío. Sabía perfectamente que tenía mucho más por descubrir si continuábamos este juego peligroso. Cuando finalmente llegué a casa esa noche después de otra jornada agotadora llena de emociones contradictorias e incertidumbre creciente sobre nuestro futuro juntos o separados, comprendí algo crucial. Debía tomar una decisión pronto o perderlo todo irremediablemente. La mañana siguiente el sol de Valencia se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada. Me levanté sintiendo el peso de la incertidumbre en mi pecho. La rutina diaria se había vuelto un desafío emocional. Mientras me preparaba para el trabajo, mi esposo me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Había algo en su mirada que me hizo dudar. ¿Qué estaba notando? El trayecto al hospital se sintió interminable. El tráfico era denso como si la ciudad misma estuviera reflejando mi confusión interna. Al llegar, el bullicio del hospital me envolvió, pero no logró distraerme de los pensamientos que me atormentaban. La relación con el nuevo colega se había vuelto un refugio, pero también una carga que amenazaba con desbordarse. En la sala de urgencias, la tensión era palpable. Un accidente múltiple había colapsado el área y todos estábamos en modo crisis. Mientras atendíamos a los pacientes, nuestros caminos se cruzaban constantemente. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego.
Cada vez que nuestras miradas se encontraban, una corriente eléctrica recorría el aire entre nosotros. Durante un breve respiro en la cafetería, decidí abordar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Necesitamos hablar, le dije, tratando de mantener la voz firme a pesar del caos a nuestro alrededor. Él asintió, sus ojos reflejando una mezcla de ansiedad y deseo. ¿Sobre qué?, preguntó mientras tomaba un sorbo de café. Sobre esto, sobre nosotros, respondí, sintiendo como las palabras pesaban más que nunca. Él se inclinó hacia mí como si temiera que alguien pudiera escuchar. No sé si es lo correcto, murmuró. Pero tampoco sé si esto es lo que quiero seguir ocultando, contesté mientras buscaba su mano sobre la mesa. En ese momento el sonido del teléfono sonó estridente en mi bolsillo y me sacó de mis pensamientos. Era una llamada del departamento, necesitaban más manos en urgencias. Nos levantamos al mismo tiempo y nos dirigimos hacia el caos nuevamente, dejando nuestras palabras suspendidas en el aire. El día avanzó entre pacientes críticos y decisiones rápidas. A medida que pasaban las horas, sentí como mi esposo se mantenía presente en mi mente, su preocupación por mí cada vez más evidente. Durante una pausa fugaz en la sala de descanso, él apareció inesperadamente, su rostro mostraba signos de inquietud. «Te he estado llamando», dijo con un tono preocupado. No escuché el teléfono, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar mi sorpresa. «¿Estás bien?» «Te veo diferente», continuó él con franqueza. La verdad estaba al borde de mis labios, sin embargo temía las repercusiones. «Solo estoy cansada», logré decir mientras desviaba la mirada hacia la ventana. La jornada continuó y cada vez que cruzábamos caminos con mi colega sentía esa chispa inconfundible entre nosotros. Sin embargo, cada encuentro solo intensificaba mis dudas sobre lo que realmente deseaba para mi vida. Al final del turno, cuando finalmente pude respirar profundamente fuera del hospital, decidí dar un paseo por la Albufera para aclarar mis pensamientos antes de regresar a casa. El paisaje era hermoso, los arrozales brillaban bajo el sol poniente y los sonidos suaves del agua traían calma a mi mente agitada. Mientras caminaba por los senderos cercanos al lago, recordé momentos felices con mi esposo, las cenas familiares llenas de risas y las noches tranquilas viendo las estrellas desde nuestra terraza. Todo eso parecía tan lejano ahora comparado con la conexión intensa pero prohibida que había encontrado en mi colega. Un grupo de turistas pasaron riendo cerca mío y eso me hizo reflexionar sobre cómo había perdido parte de esa alegría simple en mi vida cotidiana. Decidí entonces que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme por completo en esta confusión emocional. Regresé al hospital para encontrarlo nuevamente en su oficina. Había decidido hablarle sin más dilación sobre lo que sentía por él y lo que significaría para mí salir a la luz con esta relación secreta. Cuando entré en su despacho, él estaba revisando algunos documentos y levantó la vista sorprendido al verme aparecer sin previo aviso. «¿Todo bien?», preguntó mientras dejaba caer un bolígrafo sobre el escritorio. «No estoy segura», respondí sinceramente mientras cerraba la puerta detrás mío para asegurarnos privacidad total. «Hay algo importante que necesito decirte», comencé a explicar mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar todo lo que llevaba dentro desde hacía semanas. En ese instante crucial donde nuestras vidas podrían cambiar drásticamente por nuestras decisiones conjuntas o individuales, escuchamos gritos provenientes del pasillo. Una situación crítica estaba ocurriendo justo afuera de su oficina. Un paciente entrante requería atención inmediata tras sufrir un paro cardíaco repentino. Ambos nos miramos rápidamente antes de salir corriendo hacia donde sonaban las voces frenéticas del personal médico reunido alrededor del paciente colapsado en el suelo del pasillo. Todo lo demás quedó relegado a segundo plano ante aquella emergencia inminente. Las luces parpadeantes reflejadas sobre los rostros tensos nos recordaron cuán frágil es la vida misma. Allí no había espacio para distracciones personales o secretos ocultos. Solo quedaba actuar rápido o perderlo todo definitivamente, tanto profesional como emocionalmente. La adrenalina corría por mis venas mientras comenzábamos a trabajar juntos nuevamente bajo presión extrema. Sin embargo, algo dentro mío sabía que este momento también podría ser decisivo respecto a nuestra relación secreta. Las luces del quirófano iluminaban cada rincón, reflejando la tensión palpable en el aire.
El sonido de los monitores y el murmullo de los instrumentos se mezclaban con el latido acelerado de mi corazón. Trabajar juntos en esta situación crítica era un desafío, pero también una oportunidad para enfrentar lo que había estado ignorando. La presión del momento obligaba a concentrarse, pero la conexión emocional que había desarrollado con mi colega no podía ser fácilmente apartada. Mientras operábamos, nuestras miradas se cruzaban en momentos fugaces. Era como si el tiempo se detuviera brevemente, permitiéndonos comunicarnos sin palabras. Sin embargo, la realidad siempre volvía a golpearme. Estaba casada y mi vida estaba en juego. La adrenalina no solo provenía del trabajo, también era un recordatorio de los riesgos que corría al mantener esta relación secreta. Al finalizar la cirugía, ambos nos encontramos en la sala de descanso. El silencio era abrumador, cargado de todo lo que no decíamos. Decidí que era el momento de hablar. Necesitamos discutir lo que está pasando entre nosotros, le dije con voz firme pero temerosa. Él asintió, su expresión reflejaba una mezcla de comprensión y preocupación. Lo sé, respondió. Pero, ¿qué podemos hacer? Esto es complicado. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios pensamientos. La culpa me aplastaba, pero también había un deseo profundo por encontrar claridad. Quiero ser honesta contigo, continué sintiendo como las palabras fluían sin poder detenerlas. No puedo seguir así, ni contigo ni con mi matrimonio. Su mirada se tornó seria, entendía la gravedad de mis palabras. ¿Qué propones?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. No lo sé, admití. Pero necesito tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa, cada opción parecía arriesgada y llena de consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro en el hospital traía consigo una mezcla de ansiedad y anhelo. A medida que trabajábamos juntos, la tensión aumentaba, las miradas furtivas se volvían más intensas y las conversaciones más significativas. Sin embargo, a cada paso sentía que me acercaba a un precipicio del cual podría caer sin retorno. Una tarde, mientras revisábamos informes en su oficina, él rompió el silencio. ¿Y si simplemente nos damos un tiempo para pensar? Tal vez deberíamos alejarnos unos días. Sus palabras resonaron como una campana en mi mente, la idea de distanciarme me aterrorizaba y al mismo tiempo parecía necesaria. Quizás tienes razón, respondí con cautela. Pero no sé si eso cambiará algo. La verdad era que cada día lejos de él se sentía como una condena a la soledad. El fin de semana llegó y decidí pasar tiempo con mi esposo para intentar reconectar. Fuimos a pasear por la Albufera, el paisaje era hermoso, pero yo estaba distante. Las risas y las conversaciones parecían superficiales mientras mi mente divagaba hacia aquel nuevo colega que había alterado mi mundo. Esa noche, mientras cenábamos paella en un restaurante local, noté cómo él me observaba con preocupación creciente. «Te siento lejana últimamente», dijo al final de la comida. Su voz tenía un tono serio que no podía ignorar. «No es nada», respondí rápidamente intentando ocultar mis pensamientos tumultuosos tras una fachada tranquila. Sin embargo, esa noche fue larga y llena de insomnio, mis pensamientos giraban entre lo que quería y lo que debía hacer. La lucha interna se intensificaba a medida que los días pasaban sin respuestas definitivas. El lunes siguiente regresé al hospital con una determinación renovada. Debía hablar nuevamente con él antes de perderme por completo en este mar de confusiones emocionales. Busqué su mirada entre los pasillos abarrotados mientras pensaba en cómo abordar nuestra situación sin arriesgarlo todo. Cuando finalmente nos encontramos a solas en la cafetería del hospital, sentí el peso del momento sobre mis hombros como nunca antes lo había hecho. Necesitamos aclarar esto, comencé sin rodeos. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder, lo sé. Pero no puedo arriesgar mi carrera ni tu matrimonio por algo incierto. Sus palabras eran como dagas, sabía que tenía razón, pero eso no mitigaba el dolor interno. ¿Qué quieres decir?, pregunté con voz quebrada. Quiero decir que tal vez deberíamos darnos espacio para ver qué queremos realmente, sugirió él cautelosamente. Un silencio pesado llenó el aire entre nosotros mientras procesaba sus palabras.
Era justo lo que necesitaba escuchar, o tal vez no era suficiente para calmar mis ansias por él. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje inesperado de un compañero del hospital preguntando por mí y mencionando rumores sobre nuestra cercanía inusual. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que si alguien comenzaba a sospechar, todo podría desmoronarse rápidamente. Miré a mi colega con ojos desorbitados. Esto está fuera de control. En ese instante comprendí que ya no podía seguir jugando con fuego sin consecuencias graves para todos nosotros. La decisión ya estaba tomada dentro mío, debía actuar ahora o perderlo todo irremediablemente, tanto mi matrimonio como esta conexión tan intensa e innegable. Pero justo cuando iba a articular mis pensamientos finales sobre qué camino tomaríamos juntos o separados. El sonido del teléfono sonó nuevamente interrumpiendo el momento decisivo. Era una llamada directa desde casa.